Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues espero que no estén muy cansados después de esta larga jornada que han tenido, muy interesante, y agradezco mucho a la Sociedad Mexicana de Oncología este esfuerzo que se está haciendo para también trabajar en cuanto a la prevención, que creo que es un aspecto sumamente importante. El día de hoy hablaré acerca del programa de tamizaje que hay para cáncer colorectal y de qué manera nosotros debemos influir también para la toma de decisiones. Principalmente los objetivos en los que he dividido esta charla será pues identificar cuáles son los factores de riesgo, identificar también no solo a la población de alto riesgo, sino también a la población de riesgo intermedio y a la población de riesgo promedio, que también esa es una población muy importante a la cual nos vamos a tener que enfocar. Una vez que hayamos identificado a estas poblaciones y a estos factores de riesgo, ¿qué estudios debemos sugerirles a nuestros pacientes? Y también qué medidas de prevención debemos de tomar para evitar este riesgo para desarrollar cáncer colorectal. Y bueno, ya de esto hemos platicado durante todo el día. Sabemos que el cáncer de colon también tiene números y a veces es muy importante conocer estos números para poder identificar ante qué estamos y en qué situación estamos parados. A nivel mundial, pues el cáncer de colon, como ya bien lo dijeron, pues prácticamente tiene el tercer lugar en incidencia y un cuarto lugar en mortalidad. En Estados Unidos esto ha ido también teniendo una disminución muy importante, sin embargo el número de casos sigue siendo alto, 147,000 casos nuevos y más o menos 50,000 muertes anuales registradas el año pasado en el 2015, y sigue siendo también la segunda causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres, y en nuestro país pues bueno es la cuarta causa de cáncer, y también tenemos como ya bien lo comentaron, un alto número de casos nuevos. Se estima que esta es la última evidencia que tenemos. En el 2014 hubo 6,347 casos y casi alrededor de 4,000 muertes relacionadas por cáncer de colon. Los factores de riesgo, pues bueno, ya los conocemos bien, hemos venido platicando de ello durante el día. Evidentemente el cáncer de colon es uno de los que principalmente están relacionados al consumo de dieta alta en grasa, pero también al consumo de una dieta que sea baja en fibra y baja en calcio. También los pacientes que son obesos, mientras más alto sea el índice de masa corporal, evidentemente mayor será el riesgo. Sedentarismo o baja actividad física, así como también tabaquismo y el consumo elevado de bebidas alcohólicas. Ustedes recordarán que el año pasado hubo una noticia que sonó mucho, realmente publicado por la Organización Mundial de la Salud, y que bueno, lo tomaron un poco a broma, pero yo creo que esto hay que interpretarlo en números. Y es que comentaron que la carne procesada realmente era lo que ocasionaba el cáncer de colon. Y esto pues bueno, sabemos que no es así directamente, pero sí que la carne procesada, mientras más carne procesada se consume al día o por semana, pues mayor será el riesgo de desarrollar un cáncer de colon, y esto también se ha visto relacionados con otro tipo de tumores, como lo es cáncer de próstata y cáncer gástrico, como ya también lo comentaron. Sin embargo, ¿qué tanto es una alta cantidad o qué tanto es un alto consumo? Entonces se tenía el registro de que 200 gramos de carne diario podía ser un alto consumo. Sin embargo, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Son 50 gramos de carne de manera diaria, lo que si lo consumimos en esa intensidad, lo que nos va a llevar a tener un alto riesgo de desarrollar cáncer. ¿Cuánto? Aumenta un 18% el riesgo de desarrollar este tipo de neoplasia. Entonces, realmente hubo mucha controversia acerca de esto, se tomó como mucha broma, risa acerca del tocino y de toda esta carne procesada, pero yo creo que sí es importante que esta información la sepamos definir y sepamos realmente qué es lo que se quiere decir. Y estos son datos muy importantes que a mí me parecen interesantes. En el 2012 realmente vean cómo 3,6% de los casos, casi 480,000 casos nuevos de cáncer, fueron atribuidos a la obesidad. Esto mucho mayor en las mujeres, casi un 5,4%
más y en los hombres un 1.9%. Y vean cómo también lo platicábamos, el nivel de desarrollo de cada país es muy importante. Esto no deja fuera a los países desarrollados, pero sí a nosotros como un país en vías de desarrollo nos castiga un poco más con estos datos, siendo más altos en México. Sin embargo, vean cómo en los países desarrollados casi 1 de cada 10 casos va a estar relacionado a la obesidad. En nuestro país es 1 por cada 5 casos están relacionados a la obesidad, casos de cáncer. Y también muy importante lo que comentaban anteriormente, el tiempo a la exposición es indispensable. Antes pensábamos que solamente el ser obeso, el tener un índice de masa corporal alto nos iba a llevar a tener un riesgo, pero no, sino que también el tiempo que uno está expuesto a esa obesidad es muy importante. De ahí la influencia que tenemos que tener en los niños y en evitar este tipo de obesidad infantil que también desgraciadamente en nuestro país es muy alto. Y esto es pues los números que les comentaba que son muy importantes. Yo creo que hay que prevenir lo prevenible. Es como yo muchas veces se los explico a mis pacientes. Y vean cómo en el 2013 esta cantidad de números que ustedes ven por cada uno de estos factores de riesgo, que ojo, son factores de riesgo modificables, es decir, si los quitamos podemos disminuir un gran número de porcentaje de riesgo de desarrollar cáncer. Es decir, prácticamente 3.3 millones de muertes asociadas o ocasionadas por cáncer pudieron haber sido evitadas si hubiéramos corregido el estilo de vida. Y esto no solamente pues habla de educación, habla también de fortalecer toda esta información que muchas veces nos llega y como bien decían, aunque ya lo sabemos, no hacemos caso de estos datos. Entonces casi un 40% de las muertes por cáncer pueden evitarse si nosotros influimos en el cambio de estilo de vida. Una vez que hemos comentado ya los factores de riesgo, que estos ya los conocemos bien, hay que identificar a las poblaciones. Y como bien les dije, pues bueno, hay poblaciones que van a ser de bajo riesgo o de riesgo promedio. Hay población que también va a ser una población de riesgo intermedio y hay una población de alto riesgo para desarrollar cáncer colorectal. La población de bajo riesgo, que es aquí la mayor, digamos, número de pacientes que vamos a poder seleccionar, pues es evidente todos los hombres y mujeres a partir de los 50 años. Ya sabemos que el cáncer de colon es más frecuente en los hombres, sin embargo, esta edad se puso fija para tanto hombres como para mujeres, entonces se fijó 50 años de edad. La raza negra tiene una mayor predisposición a desarrollar cáncer de colon y recto, por lo tanto, para ellos la edad es menor, son 45 años lo que se tomó en cuenta. Que no hayan tenido ningún antecedente de poliposis, es decir, cualquier paciente que no tenga ningún antecedente ni tenga conocimiento de haber tenido una poliposis, pero también es muy importante que no tenga ningún antecedente familiar de pólipos en ningún familiar de primer grado antes de los 60 años y que tampoco tenga ningún familiar directo de primera línea con antecedente de cáncer de colon a cualquier edad. Y hay un grupo de población que nosotros, en particular en mi institución, que es el Hospital Español, vemos muy frecuentemente hoy en día, que son pacientes mayores de 75 y entre 85 años. Hoy en día incluso vemos una población más añosa que rebasa hasta los 85 años de edad. Entonces, ese grupo de pacientes que nunca se han hecho un estudio de escrutinio van a estar dentro de esta población de bajo riesgo o de riesgo promedio a desarrollar cáncer colorectal. Después tenemos la otra población, la población de riesgo intermedio, y es todo aquel grupo de pacientes que tenga ya conocimiento de haber tenido ya el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria, como lo es la enfermedad de Crohn o como lo es una colitis ulcerativa crónica, y también algún paciente que ya sepa o tenga el antecedente de haber tenido algún pólipo adenomatoso ya por diagnóstico histopatológico. Para este grupo de pacientes les vamos a llamar pacientes de riesgo intermedio y también vamos a ver qué estudios son los más importantes para este grupo de
población. Y por último, que es, pues bueno, es un porcentaje bajo, pero también es un porcentaje importante a considerar, es la población de alto riesgo. Y esta población de alto riesgo puede abarcar más o menos un 5% de toda la población. Es aquella población que tenga un familiar de línea directa que haya tenido ya diagnóstico de cáncer de colon antes de los 50 años, y a este grupo de pacientes realmente lo vamos a catalogar como alto riesgo porque son pacientes que vamos a sospechar que tienen algún síndrome hereditario, y esto puede ser dos tipos: el cáncer de colon asociado a poliposis, o bien el cáncer de colon no asociado a poliposis, o bien también conocido como síndrome de Lynch. Y aquí hay que poner mucha atención en la historia familiar para ver no solamente cáncer colorectal, sino también algún otro antecedente de tumores extracolónicos, porque también el síndrome de Lynch puede estar relacionado a otros tipos de cáncer, como lo es cáncer de endometrio, cáncer de ovario o cáncer gástrico principalmente. Entonces, con esta población de alto riesgo, cuando nosotros identificamos a un paciente en la consulta, en el momento de hacer la historia clínica, vemos que tienen este tipo de antecedentes, lo recomendable es clasificarlo como población de alto riesgo, hacer una referencia a consejería genética para que ya el consejero genético haga una historia familiar completa, y evidentemente se envíe también con el especialista para poder hacer los estudios ya de escrutinio. Generalmente estos estudios de escrutinio en esta población de alto riesgo los vamos a tener que empezar 10 años antes de la edad del familiar al cual se le diagnosticó cáncer de colon. Vamos a pensar, si se diagnosticó a los 50 años, pues a los 40 años se tendría que hacer el estudio de escrutinio en el resto de la familia. Y si no, pues bueno, también una vez que se hayan cumplido los 40 años, lo que pase primero, también va a ser recomendable que esta población de alto riesgo ya se inicien en los estudios de escrutinio. Una vez ya separados a estos grupos de pacientes, ¿cuáles son los estudios que tenemos disponibles? Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta, porque la realidad no es la misma en todas las instituciones del país, eso lo sabemos bien. Entonces, generalmente lo que tenemos disponible es el estudio de sangre oculta en heces. Es un estudio que tiene un bajo costo, no es invasivo, se requieren pocos recursos para poderlo llevar a cabo. Sin embargo, no es un estudio específico. Hay que repetir varias muestras al día, prácticamente 3 muestras, y también hay que repetirlo de forma anual si lo vamos a hacer como un estudio de escrutinio. Es importante también conocer que hoy en día hay otras pruebas, como lo es la prueba fecal inmunológica, que es un poco más específica. El costo se elevó un poco más, pero tampoco es algo tan costoso. Sin embargo, todavía no se sabe bien si con una sola muestra es suficiente o se tienen que repetir varias muestras, y también si hacemos este tipo de estudios como escrutinio se tendrá que repetir de forma anual. Y existen otras, como la prueba por DNA fecal, que aquí lo que se hace es obtener DNA en la materia fecal de las células que se descaman. Es un tipo de estudio más preciso, pero también es más costoso, y desgraciadamente no se tiene bien identificado si hacemos este tipo de estudios, qué tan frecuente lo tenemos que realizar. Y luego tenemos los estudios que también son estudios estructurales, es decir, estudios ya un poco más invasivos que podemos realizar de forma también de escrutinio, y estos son estudios que desgraciadamente no siempre se tienen disponibles, pero que lo ideal es enviar a los pacientes a estos centros donde sí se tengan estos estudios para realizar. Tenemos el menos utilizado, es la colonografía por tomografía, que tiene una sensibilidad, pero para lesiones, para identificar lesiones mayores a 10 milímetros. Generalmente son menos invasivos este tipo de estudios que las colonoscopías, y no ha demostrado disminuir la mortalidad. Generalmente es un estudio costoso, y que también requiere recursos de tener disponible a un experto que pueda llevar a cabo también este estudio y la interpretación del mismo. La sigmoidoscopía, que generalmente es un estudio que se puede hacer en el consultorio, no requiere sedación, aunque sí es molesto para los pacientes. El 60% sí ha demostrado tener un beneficio en la reducción de riesgo de muerte por colon a nivel distal, lo cual también es una limitante de la sigmoidoscopía, porque el colon generalmente es más
más frecuente en colon derecho o colon proximal. Entonces esto deja una limitante también para la sigmoidoscopía. Y se desconoce también el porcentaje de sensibilidad y especificidad. Y la colonoscopía, que realmente, por ejemplo, en Estados Unidos o en los países desarrollados es el principal estudio que se realiza para poder hacer escrutinio y tiene un 90% de sensibilidad, no solo para identificar lesiones pequeñas, sino también lesiones mayores de 10 milímetros, y sí ha demostrado un beneficio tanto para disminuir la incidencia de cáncer colorectal como también la mortalidad. El recurso, pues bueno, sí es un poco elevado, pero también se necesita un servicio de gastroendoscopía para poder llevarla a cabo, y realmente el riesgo de una complicación como una perforación o sangrado es en un porcentaje muy bajo. Estas son las recomendaciones de las guías, y como bien lo decíamos, hay que conocer las guías. Las guías están hechas realmente basadas en evidencia, y es en lo que nos tenemos que basar para poder dar la mejor recomendación a nuestros pacientes. Entonces, si vamos a hacer una sangre oculta en heces, saber qué porcentaje de pacientes pueden tener este estudio negativo o positivo, con qué frecuencia lo vamos a tener que hacer, que habíamos dicho 1 año, y también es muy importante explicarle al paciente que si vamos a empezar haciendo este estudio de escrutinio y la sangre oculta en heces resulta ser positiva, vamos a tener que hacerle una colonoscopía al paciente, porque de esto se trata, de identificar lesiones pequeñas que pudieran estar ocasionando alguna lesión que probablemente pudiera desarrollarse ya más a futuro, una lesión premaligna, y evidentemente evitar que esto pase para desarrollar cáncer. La colonografía por tomografía, que decíamos, pues es útil, generalmente no se usa más que en pacientes que no se puede hacer la colonoscopía, y también la sigmoidoscopía, que aquí es muy importante ver la frecuencia. Si vamos a hacer sigmoidoscopía como estudio de escrutinio, es importante saber que este estudio se tiene que realizar con una frecuencia de cada 5 años, o bien que si por sigmoidoscopía encontramos una lesión, el paciente tendrá que realizarse colonoscopía. Entonces, si ven, pues prácticamente hay países que sí están a favor de realizar la colonoscopía como un primer estudio de escrutinio, debido a que va a tener una mayor sensibilidad y mayor especificidad para poder identificar este tipo de lesiones poliposas, que pueden ser lesiones premalignas, y que bien, si el estudio resulta ser negativo, pues ya el siguiente escrutinio para el paciente será dentro de 10 años. Entonces, en una forma más sencilla, creo que el escrutinio para cáncer de colon en nuestro país se podría hacer de la siguiente manera. Seleccionar a la población de riesgo. Si tenemos ya identificada a la población de bajo riesgo con los criterios que ya les mencioné, se puede sugerir hacer una búsqueda de escrutinio por sangre oculta en heces. Esto se puede hacer de forma anual si el estudio fue negativo, pero explicarle al paciente que si el estudio resulta ser positivo, habrá que someterlo a una colonoscopía. Si la colonoscopía en ese paciente resulta ser negativa, lo podremos hacer en los siguientes 10 años. Si el estudio fue positivo, se encontró algún pólipo o alguna lesión premaligna, entonces la recomendación será según cada paciente, según el número de pólipos que se encontraron, según el reporte histopatológico que también nos den de esos pólipos, pero aquí más o menos se tendría que repetir si fue una colonoscopía positiva cada 2 o 3 años. Para la población de riesgo intermedio y riesgo alto, no se recomienda hacer la sangre oculta en heces, o bien independientemente de hacer la sangre oculta en heces, se deberá realizar una colonoscopía por ser población de riesgo intermedio o bien riesgo alto. Y también aquí, según los resultados de la colonoscopía, se debe de individualizar la frecuencia con la que se tiene que realizar la siguiente colonoscopía a cada paciente, pero también esto puede variar según los hallazgos que encontremos en cada uno de los estudios. ¿A qué pacientes también debemos de referir? Eso es algo muy importante, y aquí no con intención de hacer otra cosa, sino de también dar un tratamiento y un diagnóstico lo más oportunamente posible. Y esto es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo que tiene que ser en equipo. Y entonces, si yo soy el primer médico de contacto, lo ideal es que si estoy identificando a un paciente que venga ya con dolor abdominal, con alteraciones en el hábito intestinal,
intestinal, pérdida de peso, o algún paciente que sea menor de 40 años que tiene ya antecedentes familiares de primer rango, digamos, o algún antecedente personal de ya haber tenido alguna patología neoplásica, pues evidentemente también referirlo al servicio de oncología quirúrgica. La edad también mayor de 50 años que tenga alguna prueba ya también realizada de sangre oculta en heces y que sea positiva para evidentemente seguir con los estudios de escrutinio. Aquellos pacientes que tengan algún familiar de primera línea con un antecedente de cáncer colorectal, pacientes que ya vengan con estudios de laboratorio y que tengan anemia micro e hipocrómica sin ninguna causa aparente, y también si a algún paciente se le realizó sangre oculta en heces, que es una prueba positiva, o bien que el paciente ya tenga sangrado evidente como lo es rectorragia o hematoquesia, o bien también en algunas ocasiones melena. Estos son ya datos de alarma que ya implican evidentemente enviar al paciente a algún servicio de colon y recto o bien de oncología quirúrgica. Y esto es un poco también compartirles cómo estamos haciendo nosotros en el Hospital Español este tipo de programas de educación, de prevención y de escrutinio. Creo que lo primero y lo más importante es educar a la población, sensibilizar a la población de simplemente qué es el cáncer, qué números son la realidad en nuestro país y en el mundo, que vean que esto es algo que sí puede ser prevenible y que bueno, sí hay que tener también acceso a estos estudios, pero pues si los pacientes no lo saben, evidentemente ellos no se van a acercar a sus instituciones a poder solicitar este tipo de apoyo. Entonces, mi compañero, el doctor Galván, que ven ahí de espaldas, y yo hemos hecho un grupo de apoyo a pacientes y a familiares con la intención simplemente y sencillamente de educar, proporcionarles información que sea valiosa. También incluimos el resto del equipo que participa en la sala de oncología, como lo son nuestras enfermeras. Ella es nuestra enfermera de la mañana de quimioterapia, que es Paola. Paola además es licenciada en nutrición, entonces pues nos ayuda muchísimo en la parte de educación de nutrición, qué comer, qué debemos de ofrecerles a los pacientes, y ellos nos ayudan también a diseñar carteles, tarjetas que puedan ser informativos para el resto de los pacientes. Les entregamos esta hoja que es el Código Europeo contra el Cáncer, ustedes lo pueden adquirir, es algo que viene en un formato de una hoja, tamaño carta, que es algo sencillo que ustedes pueden repartir a los pacientes, lo pueden bajar en español, no hay que traducirlo, y como ven, pues evidentemente el último consejo de estos 12 consejos es participar en programas organizados de escrutinio para el cáncer, como lo es, en primer lugar lo ponen así, para hombres y mujeres, cáncer colorectal. La quimioprevención, también hablaron de la quimioprevención por la mañana, y evidentemente también para el cáncer de colon viene muy fuerte la quimioprevención, no solamente los estudios de screening, no solamente diagnosticar y tratar lesiones premalignas como lo son los pólipos, sino también administrar algún tipo de tratamiento como lo es la aspirina, un medicamento que puede ser accesible, puede ser fácil de administrar para los pacientes, y lo recomendable es que pacientes que tengan riesgo puedan tomar aspirina durante un periodo de 10 años, prácticamente desde los 50 años, para también disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Como conclusiones, creo que sí, yo sí soy creyente de que la educación está en nuestras manos, realmente es algo que podemos hacer de forma gratuita y de forma muy sencilla para nuestros pacientes y para también el resto de los colegas, creo que es algo muy importante también. Cada persona lo puede hacer de manera individual, pero también permear esta información en una familia, en los niños pequeños, también es algo muy importante que debemos hacer. Debemos como profesionistas apegarnos a las guías, esta es realmente la importancia de las guías, apegarnos a ellas para poderle dar a nuestros pacientes la mejor recomendación. Y también creo que el éxito de la prevención del cáncer exige que las políticas y las acciones gubernamentales apoyen también estas acciones individuales que cada uno de nosotros podemos hacer. Muchas gracias.